que vamos a definir, pero no se puede definir qué es el Vaticano. ¿Pero qué son los cuervos? Los cuervos... ¿O quiénes son? Bueno, los cuervos, la verdad es que tienen varias interpretaciones. Yo empezaría por la más extraña, y es que son personajes negros. Uh-huh. Y personajes negros que en realidad tienen que ver con sotanas, ¿no? Es decir, que tiene que ver, tiene un cierto ángulo con el tema de gente que está metida dentro del Vaticano, con cierta influencia, con cierto poder dentro del Vaticano, y que de alguna forma conspiran contra el propio Vaticano, ¿no? Son los que van buscando restos. Medrar ahí, ¿no? Manipular un poquito. Sí, cuando se hizo el término de los cuervos, hablaba de alguna forma de una serie de personas que estaban luchando por mantener sus influencias. Es decir, no es alguien que sea de fuera y que trate de meterse dentro para obtener influencias, sino es alguien que está dentro y que lo que hace es utilizar en algunas ocasiones los medios de comunicación para tratar de soltar informaciones que benefician a algunos de los sectores de la Iglesia. No siempre están en los servicios de inteligencia, pero el Vaticano también tiene servicios secretos. Sí, el Vaticano históricamente ha tenido el servicio secreto, que ha existido, bueno, ¿no? Que además, efectivamente tiene fama, por lo menos. Sí, ¿no? Yo recuerdo la frase de mi amigo y amigo del programa, de Manolo Rey, que en una conferencia le oí decir que le preguntaron ¿cuáles son los mejores servicios secretos del mundo? Y cuando yo esperaba que dijera la CIA o la tal, dijo los servicios secretos del Vaticano. Uh-huh. Es decir, llevan 2000 años haciendo creer en lo de la paloma. Bueno, sí. No, pero realmente como activistas, es decir, como conseguir información, que decir que dan miedito, entre comillas, ¿no? Es decir, que obtienen mucha información. Lo que pasa es que luego dentro, tradicionalmente se ha pensado que solamente, y a la gente llega, que el cuerpo de seguridad del Vaticano es la Guardia Suiza. La Guardia Suiza, que tiene unos uniformes súper llamativos, que cuando vas al Vaticano siempre dan mucho color y tal, y este era el cuerpo de seguridad. Sin embargo, desde hace siglos... Los policías del Vaticano son la Guardia Suiza. Y algo no encaja desde el comienzo, ¿eh? Claro. Bueno, no, claro. O sea, es que algo no encaja ahí. Bueno, perdona, yo creo... Es como si aquí... yo qué sé, la policía son, pues yo qué sé, la guardia marroquí. Pero Bruno, no fíjate, ¿no? Bueno, los regulares, cuando Franco empieza la guerra, tenía los marroquíes, claro, que eran los de mayor lealtad a no la nacionalidad. No encajaba, pero chicos, bueno. Perdonar que haga la alegoría. Yo creo que en el caso que vamos a tocar, que es asunto de finanzas, creo que viene muy al caso que la guardia sea suiza. Efectivamente. No, lo que pasa es que el Vaticano tiene Guardia Suiza porque en realidad al ser un centro religioso, bueno, pues la gente viene de fuera, ¿no? Es decir, la gente tiene que aportarse, no tienen su propia población, no tienen sus propias cosas, ¿no? Entonces se hizo hace muchos años lo de la Guardia Suiza. Lo que era menos conocido y de alguna forma creo que es hoy hay que hablar de ellos, es la Gendarmería. La Gendarmería es un segundo o un tercer cuerpo, aunque no de espionaje, de seguridad son solo la Guardia Suiza y la Gendarmería Vaticana, que en realidad son 150 gendarmes que han ido cogiendo y han ido sustituyendo en muchas cosas a la Guardia Suiza, y en realidad son los que llevan a cabo todas esas misiones de seguridad y esas otras misiones de persecución de los delitos internos, de persecución de los filtradores, por ejemplo, en teoría de la persecución de los cuervos. Supuestamente lo lleva a cabo la Gendarmería. Lo que pasa
es que esta semana ha dimitido el jefe de los gendarmes, Domenico Gianni, precisamente porque hay sospechas de que entre los cuervos del Vaticano hay algunos que pertenecen a la gendarmería y que son los que han filtrado la información que nuevamente ha hecho estallar el escándalo por un motivo financiero en el Vaticano, ¿no? Y ahora hay una nueva noticia, una nueva información que nos habla de que eso continúa pasando. Esos cuervos siguen actuando y siguen picando. Efectivamente. La historia que hoy nos trae para hablar de este asunto comenzó, os la voy a resumir porque tiene una trascendencia incluso más allá del contenido de la denuncia. Comienza porque después de Juan Pablo II, después de Benedicto, después de Francisco, que vino en el 13, lleva 6 años, todavía sigue habiendo investigaciones internas buscando y controlando los fondos de lo que llaman el Instituto para las Obras Religiosas, el Banco del Vaticano. Entonces había habido una información que le transfirieron al Papa, en la cual le decían que había habido un agujero nuevamente en la Secretaría de Estado. La Gendarmería entró hace varias semanas en las oficinas de la Secretaría de Estado precisamente para buscar documentación. Esta investigación de la Gendarmería llevó a considerar lo que ahora llamamos investigados aquí a 5 personas. Esas 5 personas que estaban siendo investigados, bueno, pues el gendarme, Domenico Gianni, el jefe, hizo un oficio para distribuir entre sus 150 gendarmes para que se impidiera el acceso al Vaticano a esos 5 sospechosos. Fijaros, lo mismo que hacen en algunas empresas, de esas de que te echan y que cuando te vas ya no te vuelven a dejar entrar. Pues esto era el documento. Y entonces, para que no hubiera duda de que esas 5 personas no podían entrar, acompañaba ese informe con la foto de los 5. Uh-huh. Bueno, pues hizo esa orden y al día siguiente esa información fue filtrada. ¿A quién fue filtrada? A un periodista del Expresso, al periodista del Expresso, Emilio Fittipaldi, que es el enemigo número 1 del Vaticano, porque es porque corre mucho. Porque saca... Claro, porque saca... todos los trapos sucios. Porque es el que saca los trapos sucios, el que está en contacto continuo con los cuervos que de alguna forma pretenden airear todo ese tipo de cosas. Con lo cual, es el portavoz de los cuervos, casi. El portavoz, sí, el que le llega de un lado o el otro, ¿no? Con lo cual se produjo un tremendo enfado por parte del Papa, porque claro, al final hay 5 personas que están investigadas, todavía no hay pruebas de nada, ¿no? Y entonces, pues claro, les están implicando en parte de las guarrerías que están investigando. Entonces, esto lo que ha provocado es que el jefe de la Gendarmería, Domenico Gianni, que era un hombre de la máxima confianza del Papa, pero que ha estado en todos los escándalos de los que vamos a hablar hoy, todos, porque lleva 20 años en el Vaticano, con un antecedente curioso, ¿no? Ese antecedente curioso es que fue miembro del servicio secreto italiano, ¿no? Nadie duda de sus lealtades, ¿no? Yo como comentario genérico digo que los espías nunca se sabe para dónde están, ¿no? Pero el hecho es que ha presentado su dimisión y se ha ido. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? A ver, le he estado dando tantas vueltas y tantos líos porque más o menos la historia de lo que ha pasado la voy a contar muy simplemente, no para economistas, sino para gente normal como yo. Resulta que había una serie de millones, exactamente 200 millones, que tenía la Secretaría de Estado y que las tenía en cuentas suizas. Era un dinero que de lo que llaman el óbolo de San Pedro, que es dinero que las iglesias de todo el mundo entregan al Vaticano para obras de caridad. Ese es el
objetivo, ¿no? Entonces, durante todos los papados anteriores, lo que se ha producido es que dinero de este tipo se metía en el Banco del Vaticano y era utilizado para cosas que no debían utilizarse. Entonces, pero poquito de dinero, ¿no. ¿Qué? El que han utilizado por eso. 200. No, ahora estamos hablando de 200. Luego estamos hablando de más de 1.000 millones desviados y tal, ¿sí? que se demostraron. Calderilla, ¿no? Que era también en su origen, se había recaudado para obras de caridad. De obras de caridad. Y entonces es dinero que va. Entonces, esto eran 200 millones. Y entonces esos 200 millones que estaban en las cuentas de Suiza fueron transferidas a un fondo de inversión en Luxemburgo llamado Athena Capital. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de financiar la construcción de 45 apartamentos de lujo en el distrito londinense de Chelsea. Es decir, meten ese dinero en un fondo de inversión para sacarle rendimiento, ¿no? Entonces se construyen esos apartamentos de lujo y, según dice, y aquí sí voy a citar la fuente, el Financial Times, medio muy acreditado, esta operación contaba con la firma del cardenal Giovanni Becciu, que era el subsecretario de Estado entre el 2011 y 2018 y que autorizó, según el Financial Times, esta operación, ¿no? Con lo cual, cuando todo esto concluyó, el Vaticano se encontró con que en lugar del dinero era el propietario de un edificio de lujo en el barrio de Chelsea, en Londres. Pero no se encontró porque lo sabían, sino que esta operación, misteriosamente no aparecía en las cuentas del Vaticano. Es decir, alguien había desviado ese dinero para hacer algo que no estaba autorizado, digamos, por las altas autoridades. Todo señalaba, según el Financial Times, al subsecretario de Estado, a Giovanni Becciu, que en estos momentos es el prefecto de causas de los santos, ¿no? Curiosamente, esto lo descubrió el sustituto en ese puesto de la Secretaría de Estado, el venezolano Edgar Peña Parra, quien le reemplazó y que contó al Papa que ese dinero se había utilizado para hacer negocios y para construir edificios en Londres, ¿no? Y entonces, ¿esto qué hace? Que lo que parece nuevamente es que la guerra entre cuervos, la guerra que ya arrancó al menos desde Juan Pablo II, de dos grupos de cardenales que estaban absolutamente enfrentados. Dos grupos de cuervos y ganaron pájaro. Eso es. Y estaban absolutamente enfrentados, estaban absolutamente en la guerra, los italianos, los contra los otros y tal, y porque querían tener el control sobre todo. Bueno, nuevamente pasa el tiempo y siguen absolutamente enfrentados, ¿no? Bueno, pues menuda historia, una historia, por cierto, que empezó hace ya mucho tiempo, seguramente desde que el Vaticano es Vaticano, pero que se hizo fuerte a partir de la historia esa del Banco Vaticano con Marcinkus, ¿no? Sí, el origen de todo esto es algo que no ha podido ser solucionado. Es decir, fijaros el origen. El origen es que durante la etapa de Juan Pablo II, él pone a un estamos hablando de hace 40 años prácticamente, ¿eh? Sí, o sin 1971 más. Sí, claro. 29 y 19 más sí, todavía. Sí. 40 y tantos años. Sí, cerca de 50. Eso es, 49. Dicen, oye, tenemos... 48 en realidad. Le nombra responsable del Banco Vaticano, es decir, y que controle todo el dinero a Marcinkus, ¿no? Y este considera que debe entrar en el mercado y que debe hacer lo que hace cualquier banco para ganar dinero. Y entonces él dice, yo tengo un dinero, pues ahora lo que voy a hacer es eso. Y entonces se pone en contacto y negocia y está en el mundo con la salsa y con la flor y nata del mundo mundial, ¿no? Son, digamos,
controlan bastante un banco que se llama el Banco Ambrosiano, en el cual el presidente es Roberto Calvi, que resulta que es del masón. Uno de los grandes controladores es Michel Sidona, que es un importante capo de la mafia. Cuando se descubre que en este banco hacían todo tipo de operaciones, apoyar a dictadores, subvencionar compras de misiles, todo aquello que es verdad que lo puede hacer cualquier banquero, no me cabe ninguna duda, es decir, no es una cosa excepcional, porque al final son las operaciones en las que te puedes ganar mucho dinero. Mucho dinero. El problema es si esas operaciones en esas operaciones debe estar metida la Iglesia. Éticamente eso ha aprobado que no lo es. Y ahí se produjo un claro enfrentamiento entre sectores. Había unos sectores de cardenales de la Iglesia que cuando esto se supo dijeron, esto no puede ser, esto hay que cambiarlo. Incluso procesaron a Marcinkus, los propios italianos, y sin embargo el Papa le protegió. Dijo, no, tiene estatus diplomático, no se le puede tocar. Y también es verdad que el Papa Juan Pablo II no hizo nada para evitar este escándalo de la Iglesia, que fue lo que llevó a su sucesor, a Benedicto, a plantearse que esto había que arreglarlo como fuera. Y lo arregló. Y él se puso a intentar arreglarlo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que empiezan ya las figuras de los cuervos como tales. Porque claro, como él se encuentra con que hay cardenales enfrentados con los otros cardenales, que hay unas luchas de poder de dentro, que había un caos total, porque es verdad que había una gran cantidad de dinero que estaba controlada por Marcinkus y luego por su sucesor en la Secretaría de Estado y tal, pero todo el mundo quería tener dinero para sus cosas, ¿no? Y entonces no había un total de descontrol. Y entonces el Papa se encuentra, Benedicto, con que es traicionado nada más y nada menos que por Paoletto. Y Paoletto, que era Paolo Gabriel, era su ayudante de cámara, era su mayordomo, la persona que más íntimamente estaba unido a él. Pero no le traicionó porque quisiera por dinero, eso, le traicionó para apoyar a un grupo de la Iglesia que estaba un poco a los cuales el Papa les estaba tocando un poco las narices. No, es verdad que no solamente era el tema económico, aquí había, el Papa decidió, os lo recuerdo, empezar a decir lo de la pederastia no lo ocultamos más, vamos a abrir las ventanas y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y había muchos que decían, claro, lo que pasa es que ahí había muchos cardenales que decían, pero cierra esa ventana, sí, claro, que nos podemos helar todos, ¿no? Sí. Es decir, que lo de lavar la ropa sucia en casa, ¿no? Eso es, no lo hagas, vamos a hacerlo. ¿Y qué es lo que pasa? Que él, efectivamente, uno de los motivos de enfrentamiento fue que decidió que la financiación, pretendió que la financiación fuera transparente y acabar con toda la etapa de Marcinkus, lo cual suponía que dinero que controlaban muchos cardenales y tal, y muchas instituciones, pues que tuvieran que decir qué hacían con ese dinero, cómo lo tenían, cómo lo hacían, ¿no? Y entonces, pues claro, pues terminaron con los escándalos y terminaron con un papa que dijo que él era muy mayor para pelear por todas estas cosas. Y se largó. Y vino Francisco, ¿no? Francisco, y la siguiente pregunta es por el Papa Francisco. ¿Ha acabado con todo esto? Mira, porque seguramente él tendría la intención de hacerlo. No, él cuando llegó, yo creo que en su conversación con su predecesor le debió contar aquello todo, ¿no? Y entonces él lo que hizo en 2013 fue impulsar
las reformas para impedir que se lavara dinero, para que de alguna forma todos los departamentos se controlaran, que hubiera mayor transparencia. Incluso trajo a su propio equipo, es decir, no me fío de lo que hay. Entonces trajo a su propio equipo para hacer todas las cosas, ¿no? Para abrir la ventana, ¿no? ¿Qué pasó? Madre mía. Hubo también filtración. En 2015, 2 de esas personas que la había llevado para llevar a cabo la limpieza de las finanzas de la Santa Sede se convirtieron en cuervos, en informadores de cuervos. Lucio Vallejo, que era el secretario de la Prefectura de Asuntos Económicos y tal, y Francesca Chaschi, fueron detenidos por lo mismo. Se le llamó el Batilix 2, por sustraer y divulgar noticias sobre los escándalos dentro. ¿Por qué? Para favorecer también a algunos de los Una cosa, sectores, Fernando, ¿no? a estas personas, que es el grupo X de cuervos, cuando contactan con las personas que ya están señaladas y traicionan al Papa que está en ese momento en el poder, una vez que ya ha salido toda la luz, ¿se sabe si ellos han recibido económicamente unas prestaciones a cambio de estar filtrando eso? O a lo mejor en vez de dinero han recibido, no sé, pues otras prebendas, como cargos, como proyectos que ellos querían tener en marcha. Eso ¿A cambio de qué? Vamos a ver. Eso se desconoce. Es decir, lo que se sabe es que ha habido alguien que se ha beneficiado de esas filtraciones y que evidentemente han traicionado al Papa y no han llevado a cabo, y además no han llevado a cabo esa limpieza que es lo que el Papa quería, o al menos les había encargado, y eso no lo han llevado a cabo. Por lo tanto, dentro sigue existiendo gente interesada en defender su dicasterio, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado del cardenal Becciu, que hemos dicho que estaba detrás de todas las cosas según el Financial Times, estaba detrás de la operación que ahora se ha descubierto. Sin embargo, el cardenal Becciu, ese subsecretario, o sea, número 2, le llaman sustituto del secretario de Estado, bueno, pues resulta que después de que se descubrió lo del Batilix 2, siguió de alguna forma la lucha con el poder y a partir de ahí su figura omnipresente vuelve a ser señalada por varios afectados como una persona que impide esa reforma, esa limpieza que pretende el Papa. Como por ejemplo en 2017, cuando una de las personas apoyadas por el Papa, puestas ahí por el Papa, una persona que viene nada más y nada menos de ser presidente de Deloitte, de la empresa de auditoría en Italia, que es Libero Milone, bueno, pues le pone ahí y le ponen a investigarlo todo. Entonces él se pone a investigarlo todo y al poco de llegar, y cuando empieza a obtener datos, denuncia que le han pirateado el ordenador. Es decir, ya hay gente intentando saber qué es lo que está investigando. Pero que los cuervos son muy listos. Son muy listos. Después él mismo encarga. Y tienen amiguitos. Habiendo un servicio secreto del Vaticano, habiendo la Guardia Suiza, habiendo la Gendarmería, encarga a alguien de fuera que revise todas las instalaciones donde trabaja con su gente, a los cuales hacen un trabajo de 25.000 euros, porque está convencido de que tiene micrófonos. Y además empieza a investigar, no a los del nivel medio, empieza a investigar a gente muy importante dentro de ahí. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que en 2017, curiosamente, le llevan al despacho ¿de quién? Del cardenal Becciu, y allí el cardenal Becciu le dice que ha perdido la confianza del Papa y le echan.
Y cuando él se revela, le dicen que están dispuestos a detenerle. Precisamente el gendarme que ha dimitido hoy, están dispuestos a detenerle porque dicen que se ha gastado 25.000 euros sin consultar precisamente en lo de la investigación y que está investigando a altas autoridades de la Santa Sede. Y se lo quitan del medio Becciu. Pero es que 2 semanas después, y esto es un dato que sí me gustaría dejar claro, ocurre algo de lo cual Milone acusa a Becciu, y es que aparece la noticia de que el superministro de Economía, el que estaba llevando a cabo todo, el hombre de máxima confianza para la limpieza del Papa, George Pell, aparece... Atención a esta historia, que es relevante y explica muchas cosas. George Pell aparece que 40 años antes había estado inmerso en un caso de pederastia. Pero aparece justamente en los momentos en los que es desactivado Milano. Pell, hay que decirlo, está condenado, es decir, ha sido condenado es Australia, su país, ¿no? Y ha sido condenado allí muy lejos y no cabe ninguna duda de eso. Pero lo que señala Milone es que es curioso que hace un caso de 40 años anterior haya aflorado precisamente cuando Milone y Pell estaban llevando a cabo y obteniendo resultados de eso. Ya había, que me lo ha dicho, lo ha comentado antes Bruno, lo ha preguntado, dinero. Bueno, pues Pell ya había descubierto 1.100 millones de euros que ocultaban dentro de toda esa parafernalia de instituciones, de organismos, de cosas... él de entrada no, claro, estaba en esa investigación complicadísima, él no decía que era delito, ¿no? Sino que habían tenido carta blanca para hacer lo que quisieran. Fijaros el inicio. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera salido eso? Bueno, pues ahí está la duda, ¿no? ¿Por qué se reapareció los representantes esto, ¿no? del diablo en la tierra y tienen que conseguir hacer creer en Dios? No, hay algunos de estos no que son realmente que dentro de ahí, pues la verdad es que pues pasan lo que pasa, ¿no? ¿Los cuervos han vuelto al Vaticano o nunca se han ido, han vuelto a aparecer? Ha sido el tema que hemos tratado en materia reservada con Fernando Rueda, que dentro de muy poquito nos va a comentar qué es lo que está pasando en Ecuador. Todas las informaciones las has ordenado.